Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a De Cero a Aleph, este programa sobre matemáticas y judaísmo que Amelia Muñoz García nos acerca aquí a Radio Sefarad. Hola, Amelia. Buenas tardes. Bueno, vamos con el último personaje, el último matemático que entra en De Cero a Aleph en este año 2020. Hablamos hoy de Jean-Pierre Kahane, un judío francés del que nos hablarás hoy aquí en este programa, tu programa. Amelia, adelante. Bueno, pues este hombre se hizo famoso por las contribuciones que hace en análisis armónico, en teoría del caos y en movimiento browniano. Entonces, él sobre todo va a trabajar en París porque no llega a trasladarse durante años a otras ciudades como suele ser habitual en matemáticos que están trabajando tanto en Europa como en Estados Unidos, ya que entre otras cosas tenía muchos lazos con la comunidad por su movimiento en el entorno político. No es que él llegara a hacerse un político tipo ministro de Educación ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que le interesaba mucho la didáctica de las matemáticas y la política desde el punto de vista de ayudar a la gente, más que de hacerse político. Entonces, ¿por qué se involucra él con política? Pues porque de joven, en un momento determinado, se expone a ideas compañeros de su padre y amigos propiamente suyos le presentan, y porque en un momento determinado va a estar en un campo de concentración, aunque fuera nada más que una semanilla, afortunadamente para él, y allí también se pone en contacto con esta idea. Pero empezando por el principio, que sería lo suyo, Jean-Pierre vive entre 1926 y 2017, murió hace relativamente poco, y él nace en París, en el seno de una familia judía con intereses políticos y científicos. Su padre era bioquímico, trabajaba en la universidad, su madre era química y sus dos hermanos también cursaron estudios universitarios. Y bueno, por otra parte, tanto Jean-Pierre como su padre y uno de sus hermanos van a ser miembros de larga duración del Partido Comunista Francés. En este ambiente de intelectualidad inquieta va a crecer Jean-Pierre y ya desde joven tuvo problemas por ser judío. Entonces recordemos que en el 1940 los nazis invaden Francia, ocupan París, se constituye el gobierno títere Vichy y se construye el campo de internamiento Royalien-Champier, que desgraciadamente Jean-Pierre tiene la oportunidad de visitar en persona, particularmente cuando él va a cumplir 15 años, en 1941, lo arrestan en una enredada en su propia casa y Jean-Pierre va a pasar una semana en el campo de internamiento, liberándolo a los nazis debido quizá a su juventud. Y probablemente fueran buscando a su padre, que muy sabiamente había abandonado París un tiempo antes y se había unido a la resistencia francesa. Entonces, tras una infancia y adolescencia difícil, marcada por la guerra, Kahane entra en la universidad con 19 años en 1946, con objeto de estudiar matemáticas. Con respecto a su activismo político, pues comentar que justo después de enrolarse en la Escuela Normal Superior, se une al Partido Comunista y al Movimiento de Jóvenes Comunistas, tomando parte en eventos organizados por estos grupos a la vez que estudiaba a muy buen ritmo, hasta tal punto que va a ser capaz de graduarse en 1949. Después de esto acepta un contrato en el Centro Nacional de Investigación Científica. Esto va a suceder aún antes de obtener el doctorado, que va a ser en 1954, y que logra con una tesis sobre problemas de unicidad y extensión en relación con funciones aproximables por sumas de exponenciales. Entonces a Jean-Pierre le venían interesando los temas de análisis de funciones, en lo que se conoce como funcional, tal y como se puede apreciar en este y en otros trabajos de este periodo, que abordan series de Fourier, el teorema de Carlson, sobre unicidad, el que dice que dos funciones analíticas diferentes que no crecen muy deprisa en infinito no pueden coincidir en Z, y un largo etcétera. Entonces se concentra en ampliar teoremas o en refinarlos, en estudiar la propiedad ser analítica de una función, en las características de estas funciones, etcétera. Entonces, una vez que se hace con el doctorado, acepta un puesto como conferenciante asistente en la Facultad de Ciencias de Montpellier, ascendiendo a profesor 4 años después, en 1958. El año anterior no solamente lo había pasado enseñando en el Instituto Tata en Bombay, sino que había ganado el premio Pecot. Este premio a mí me resulta particularmente curioso, él lo va a ganar en 1957, y es curioso porque consiste en lo siguiente. El matemático en cuestión va a ser nombrado conferenciante Pecot o profesor Pecot,
y se le contrata para que dé un semestre de clase en el College de Francia. Entonces se busca investigadores menores de 30 años, cuando Jean-Pierre lo contratan, él tiene 29, y ellos deben exponer pues, sus últimos trabajos de investigación. El objetivo es dar a conocer a matemáticos con carreras prometedoras por delante al público. Y en ocasiones, después del curso, se le concede al profesor el premio Pecot de manera excepcional, y Jean-Pierre va a ser uno de los que lo recibe. Bueno, pues Kahan decide impartir un curso sobre análisis armónico, sobre algunos problemas de análisis armónico, y bueno, esta es una rama de las matemáticas que estudia la representación de funciones como superposición de ondas sencillas, lo que se denomina armónico. Y bueno, se basa en emplear series de Fourier y la transformada de Fourier. Las series de Fourier son sumas infinitas que convergen puntualmente, es decir, que convergen en puntos concretos a la que se le aplican, no en general, a funciones que son periódicas, es decir, funciones que se repiten, y además que tienen que ser continuas, es decir, que no presenten trozos sin agujeros, sin asíntotas verticales, etc. O funciones por partes cuyas partes sean continuas. Entonces, claro, pasa de estudiar funciones desconocidas a otras que tienden a ser también desconocidas, pero mucho más sencillas, están más estudiadas y lo que se denomina de buen comportamiento después, es decir, que se le pueden aplicar muchísimos resultados. El análisis armónico de Fourier es una rama del análisis con una infinidad de aplicaciones, tanto dentro como fuera de las matemáticas, y va a ser uno de los campos de estudio principales de Jean-Pierre. Entonces llega 1959 y este hombre pasa un curso trabajando como profesor en el centro de la UNESCO en Buenos Aires, y un par de años después, en 1951, se traslada junto con su padre, que era profesor de bioquímica en la misma universidad que él, pues ambos se trasladan a la nueva Universidad de Montpellier, creada por la Federación Comunista Hort. Entonces, va a ser más un gesto político que otra cosa, porque Kahane se traslada a la Facultad de Ciencias de París-Sud, en Orsay, como profesor y formará parte del claustro hasta su jubilación 33 años después. Y este traslado se produce muy pocos meses después de haberse ido a la nueva Universidad de Montpellier. Es interesante hablar de las inquietudes políticas de Jean-Pierre porque durante toda su vida va a tomar parte, como comentábamos antes, en diversas actividades, comités, consejos, y un largo etcétera, en relación con el Partido Comunista Francés y sus diversas sociedades civiles. Por ejemplo, va a ser miembro del Comité Central del Partido entre 1979 y 1994, año en el que se va a hacer profesor emérito. Y va a estar a cargo de los asuntos relacionados con ciencia. Jean-Paul consideraba que había que mantener un interés vivo en la ciencia y que a la vez había que monitorizar su aplicación en la sociedad para impedir que se empleara para ampliar las desigualdades entre ricos y el resto de la población. Entonces, como parte de estas inquietudes, va a ser presidente de la Misión Interministerial por la Información Técnica y Científica entre 1982 y 1986. Y también va a ser presidente del Sindicato Racionalista entre 2001 y 2004. Siendo o estando trabajando en estos menesteres hasta el final, ya que fue jefe de la revista Progressiste a partir de 2014 y hasta su muerte 3 años después. Entonces, otro aspecto del activismo de Kahane, relacionado más estrechamente con su trabajo, va a ser la labor que realiza dentro de la didáctica y la enseñanza de las matemáticas. Desde su llegada a la universidad, Jean-Pierre formó parte de un sindicato de enseñanza u otro. Llegó a ser presidente de la Comisión Internacional de Instrucción Matemática entre 1983 y 1990, así como presidente de la Comisión Nacional Francesa por la Educación Matemática entre el 97 y el 99. Todo esto precedido de otras actividades, como por ejemplo ser secretario general del Sindicato Francés de Educación Superior, cosa que hace entre 1962 y 1965, o ser presidente de la Comisión Internacional de Instrucción Matemática entre el 83 y el 90. Y bueno, un sinfín más de nombres y fechas que no voy a poner ahora porque se nos iría el programa entero. Bueno, llegado a este punto cabe preguntarse, ¿esto le va a dejar tiempo a la investigación matemática o va a tener que dejarla de lado? Bueno, pues para nada, no la tiene que dejar de lado. De hecho, él siguió siendo profesor, muy aclamado por sus alumnos universitarios y publicando a muy buen ritmo. En conjunto, más de 300 obras, incluyendo 4 libros. Más concretamente, continúa su trabajo en series de Fourier, colaborando con el matemático americano Leo y el israelita Carl Nelson,
para dar lugar a un teorema que lleva el nombre de los tres y que dice así. Desde un punto de vista del tamaño, no se puede decir nada más de los coeficientes de Fourier de una función continua que de los de una función de cuadrado integrable. Esto va a publicarse en 1997. Y bueno, resultados similares posteriores han aparecido en su rama y en otras ramas de las matemáticas. Curiosamente, otro ámbito de estudio de Kahan va a ser la probabilidad. Sin ir más lejos, en 1968 va a presentar un libro con Kitchin titulado Algunas series de funciones aleatorias, donde aparecen desigualdades como la de Kitchin-Kahan, que se basa en la idea de que si la probabilidad de que una suma de tipo Rademacher sea grande, la probabilidad esta es grande, es pequeña, entonces la probabilidad de que sea muy grande va a ser muy pequeña. La desigualdad de Kitchin-Kahan es un resultado fundamental en probabilidad y bueno, primero lo va a deducir Kitchin para el caso real y posteriormente Jean-Pierre lo extendió a espacios lineales normados, así como particularmente espacios de Banach. Es decir, un resultado con extendida aplicabilidad tanto en probabilidad como en análisis. Bien, una vez en Orsay, Kahan no solamente va a estar como presidente de la universidad entre 1975 y 1978, sino que va a montar un seminario de análisis funcional de cierta influencia. Como no es de extrañar, empezaron a llegarle los premios y los reconocimientos. Por ejemplo, va a ser miembro correspondiente de la Academia de las Ciencias en 1982, de la Academia Francesa, y va a ser ascendido a miembro del pleno derecho en 1998. Será presidente de la Sociedad de Matemática Francesa en el periodo 1972-73, así como miembro de la Academia de la Ciencia húngara y polaca. Por otro lado, le van a conceder el Premio Cervantes en 1972 y el Gran Premio de Estado de las Ciencias Matemáticas y Física en 1980, la Medalla Émile Picard en 1995, el Premio Maurice Audin en 1960, etc. Además, va a ser nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor, Orden de Caballería, Nacional del Mérito y Comandante de Spalms, y también va a ser nombrado miembro de la Sociedad Matemática Americana en 2012, 5 años antes de su muerte, en 2017. Muy bien, pues hasta aquí esta vida del matemático Jean-Pierre Kahan, que Amelia nos ha acercado a Radio Sefarad en este último programa del año 2020. Dejamos las matemáticas aparcadas hasta el próximo año y les esperamos a todos ustedes aquí en Radio Sefarad con nuevos personajes. Los esperamos con muchas ganas. Amelia, hasta la próxima. Hasta la próxima.